Bienvenido, bienvenida a DentoPod. Los dentistas del podcast. Este es un podcast informativo, donde vamos a compartir contigo información que debes saber tras ir a tu dentista. Por eso nos puedes encontrar en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Juan Francisco Secarelli. Mi nombre es Katie Luyo. Y yo, como periodoncista, ayudo a las personas a sanar sus encías, eliminar el mal aliento y recuperar su sonrisa con implantes dentales. Yo ayudo a recuperar tu sonrisa mediante el uso de brackets. Muy bien, Kate, ¿qué vamos a hablar hoy día? El día de hoy, recordemos que tenemos nuestro juego de roles y vamos a hablar acerca de las consecuencias dentales o manifestaciones dentro de la boca que nos genera el estrés. Ok, es un tema súper común porque estamos saliendo o en medio o reiniciando una pandemia. Bien, sabemos que hay una coyuntura muy complicada en nuestro país, nosotros somos de Perú, así que vamos a ver cómo esto puede estar afectando nuestros dientes. Exacto, entonces, chan, 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 ahora sí. No importa, hay más papelitos, vamos. Todos los papeles están escritos. Todos vienen con trampa, a ver. Ok, no tiene. No hemos actualizado los papeles desde la semana pasada, vamos a ver otro. Ya. Creo que se cayó el que estaba escrito. Ok, me toca ser paciente. Ok, ya, perfecto. Disfruto mucho cuando eres paciente, en realidad. Pregunta mucho. Muy bien, vamos entonces a conversar hoy día sobre esos problemas que nos puede traer el estrés. Exacto. Bien, pero para eso, doctora, ¿qué es esto del estrés? Recordemos que hace muchísimos años ya venimos hablando de la típica palabra estrés. Y al estrés se le atribuyen todos los achaques que se nos pueden presentar en el cuerpo, ¿no? Me duele la pierna, el estrés. Me duele la cabeza, el estrés. Tengo mucho trabajo, el estrés. Entonces, pero es importante hacer entender a nuestros pacientes que el estrés puede desencadenar cualquier otro malestar o desequilibrio que se encuentre tanto en los dientes, en los músculos, tanto de la cara, del cuello, y que generan una cadena de reacción, como por ejemplo desgaste de los dientes, fractura de los dientes y un montón de cositas más que vamos a ir desarrollando durante este episodio. Bueno, y realmente el estrés es positivo, ¿no? Realmente la evolución nos preparó para tener momentos de estrés que nos permitan reaccionar a cuando ese tigre o ese animal o diferentes circunstancias. El problema es cuando este estrés es constante y repetitivo. Bien, ese es un gran problema porque nuestro cuerpo emana una serie de sustancias que son muy buenas, pero que si están en exceso pueden causarnos algunos problemas. Yo también recuerdo que siempre escuchaba a mi papá hablar del estrés, pero yo no le creía porque me parecía algo tan poco tangible, ¿no? Tú no puedes tocar como una caries, tú no puedes ver como un diente que se ha roto, nada de eso, ¿no? Pero el estrés está acá. Doctora, ¿y cuáles son los principales problemas que podemos tener en nuestros dientes por el estrés? Durante esta pandemia, en realidad, creo que muchos odontólogos nos hemos dedicado a informar a los pacientes de cuáles son las consecuencias que se pueden presentar en los dientes. Yo digo que hay dos áreas muy grandes. Una es el tema muscular, ¿sí? Y otro es el tema puramente dientes. Cuando nosotros sometemos a nuestros músculos a una fuerza constante, es como si metiéramos a los músculos al gimnasio todo el día, toda la noche y nunca descansan. Esos músculos se van a ver cansados, ¿sí? Entonces, esto genera que tengamos pues dolores a este nivel de la cara, en los músculos, en el músculo de los cuellos, en el músculo de la cabeza. Recordemos que si nosotros fuéramos solo un esqueleto, nuestra mandíbula caería. ¿Sí? Porque no está unida al cráneo. Está unida al cráneo mediante músculos. Y hay muchos músculos que se insertan en diferentes zonas de la mandíbula, inclusive hasta esta zona del cráneo. Entonces, es frecuente encontrar personas que tienen malestares por estrés, por apretar los dientes, que vienen con dolor de espalda, dolor de cuello, dolor en esta parte de la cabeza, y hasta a veces se relaciona con también problemas a nivel de los oídos. Y el otro lado ya es el tema puramente de dientes. De los dientes, ¿no? Yo siempre hago un ejercicio con mis pacientes y les digo, cierra suavemente, pon tus dedos en esta zona. Y ahora, muerde con fuerza. Y uno siente cómo esta parte cambia. Entonces, aprovecho, doctora, una pregunta. Entonces, cuando vas al dentista, no estamos hablando solamente de dientes en sí. No, definitivamente no. Nosotros nos encargamos justamente de evaluar esas zonas o cuáles podrían ser las
posibles causas de que estés generando un bruxismo, un apretamiento o un rechinamiento de dientes. Hay que diferenciar dos cosas. Si uno aprieta los dientes, puede generar ruido, que es por el deslizamiento de los dientes, o simplemente puede estar apretando y no generar ningún ruido. Entonces, el hecho de que de repente de noche no rechines o no hagas un ruido no quiere decir que no estés apretando. Ya, entonces estamos hablando de los músculos. Nosotros tenemos músculos que van a tener algún efecto acá. ¿Y cómo es esto de que rechinamos, apretamos? ¿Por qué se termina activando estos músculos? ¿Es propio del estrés? ¿Cómo nos damos cuenta? En realidad es propio del estrés, pero recordemos que todo debería estar en equilibrio. Si todo está en equilibrio y se te presenta una etapa complicada que es de mayor trabajo, tú digas, ay, tengo mucho estrés. Ok, si todo está en equilibrio, es poco probable que sientas algún tipo de fastidio o incomodidad. Pero si por ahí tienes un diente que de repente está un poco más elevado, otro diente más bajo, o quizás tu postura no es la adecuada y estás más inclinado hacia un lado y eso hace que tu mandíbula también se vaya hacia el lado opuesto para compensar. Digamos que si tu cuerpo no está en equilibrio, ahí es donde empiezan las diferentes manifestaciones del estrés y sus consecuencias a nivel de la cavidad torácica. Entonces, siempre que nuestro organismo no esté en equilibrio, esa enfermedad que nos ataca puede traer más problemas. Exacto. Es como lo del COVID, ¿no? Que de pronto si tienes obesidad, si de pronto tienes algunos trastornos respiratorios, es decir, tu organismo no está en equilibrio en algunas cosas, viene una enfermedad que nos ataca y valimos. Digamos que tienes más predisposición. Claro, se complica todo. ¿Y cómo tratamos el bruxismo? ¿Se puede tratar? ¿Se puede anular? A ver, ¿se puede anular? No creo que se pueda anular, porque recordemos que esto depende mucho de cómo nuestro cuerpo manifiesta este tipo de cosas, o cómo lo soporta, o cómo lo llevas en realidad. Nosotros como odontólogos podemos sí tener algunas herramientas que podrían beneficiarte a no dañar tus dientes, a buscar una estabilidad a nivel muscular, a poder proteger tus dientes, y para ese tipo de casos existen lo que se llaman unas férulas. Las férulas son unas estructuras así, similares, a veces un poco más rígidas y otras un poquito más blandas, que lo que hace es proteger los dientes para que no choquen los dientes de arriba con los de abajo. De esta manera, nosotros evitamos que al roce se estén fracturando o se estén rompiendo. O sea, no chocan entre ellos. Exacto. Chocan con la férula. Exacto. Además de, hay las férulas que te ayudan a posicionar la mandíbula en un lugar que es muy estable y equilibrado, que es a nivel del cóndilo de la mandíbula. O sea, de la articulación que tenemos acá, la bisagra que tenemos ahí, el menisco que tenemos ahí. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, al igual como tenemos la articulación de la rodilla, la cadera, que ya vemos que los músculos empiezan a rozar o que no hay este colchoncito de separación, lo mismo sucede con la parte aquí de la mandíbula. Entonces, cuando uno está apretando tan fuerte, esta parte de acá también llega un momento en el que se desgasta o este colchoncito también se disminuye. Entonces, son varias cosas en realidad que viniendo al dentista podríamos irte aconsejando dependiendo de tu caso. ¿Y es fácil darse cuenta que uno tiene bruxismo? Por lo general, si es que duermes acompañado, te va a decir que haces un ruido en la noche. Si duermes solo, lo más probable es que no te des cuenta, porque vas a decir, pero sí puede ser que cuando tú te despiertes o te despiertas y sientes que no has descansado nada, o te despiertas y tienes estos dolores en la parte de los lados de la cara porque los músculos han estado en tensión, o ya sientes que de repente algún diente te está doliendo más que otro, o también cuando te levantas, lo primero que haces es abres la boca y sientes que a este nivel delante de la oreja suena un clac, como si estuviera comprimido todo el tiempo y de pronto lo liberaras, ¿no? Suena. Doctor, me he levantado con la mandíbula, o algunos como dicen quijada, dura. Ese es uno de los signos de este bruxismo. Pero también hay pacientes que lo pueden sufrir incluso durante el día. Sí, también. Y en realidad hoy en día veo que estamos muy sometidos a tanta carga, a tanta tensión, al trabajo propio que nos conlleva en realidad a tener muchas horas frente a la computadora y también tiene que ver mucho con la postura. Entonces sí es
cierto de que nosotros no solo apretamos durante la noche, también podemos apretar durante el día. Por eso es que la indicación de este tipo de férulas, lo que sugiero es que la utilicen el mayor tiempo posible. Y aprender a nosotros mismos identificar en qué momento del día es que estamos apretando más los dientes. Doctora, y usted como dentista, cuando yo voy a mis controles, ¿cómo se da cuenta que tengo bruxismo? Porque existen desgastes de los dientes más excesivos. Justo la semana pasada me llegó un niñito que tiene 6 años y tiene unos desgastes muy marcados. Niñito. A nivel de los dientes de adelante y de las muelitas en la parte de atrás. Wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno aprieta y estos dientes se desgastan, la altura del diente se desgasta, tenemos la apariencia de abuelito, de viejito, porque esta parte de acá disminuye y la mandíbula, sin querer, se adelanta y toma esta posición. Por eso es que el abuelito, cuando se quita la prótesis, tú lo ves arrugadito y yo sí. Parece un brujito. Exacto. Un brujo. Sí. Y este niñito tenía la misma cara y lo que le habían recomendado era colocar aparatos para adelantar el hueso de arriba. Cuando en realidad el problema no era ese, era que tenía un bruxismo tan marcado. Y hoy en niños también hay que estar muy atentos porque también generan esta ansiedad y esta preocupación porque no pueden salir de casa. Y lo primero que se hace es también se colocan ese tipo de férulas. Pero mira lo que mencionas, que de pronto el niño le habían recomendado una cosa y de pronto por ahí descubres otra. Entonces esa es la importancia de reconocer el factor que está causando el problema. Porque a veces nos pasa que vienen pacientes que quieren algunos tipos de curaciones, algunos tipos de carillas, y de pronto tienen este bruxismo. Y si no lo controlamos, muchos tratamientos fracasan. Sí, son los típicos pacientes que te dicen, tenía una corona, se me rompió, tenía una endodoncia, se me rompió, tenía una carilla, no aguanta, se me sale a cada rato. Ese tipo de pacientes, además de recibir un tratamiento estético o rehabilitador, también necesitan colocarse ese tipo de férulas para proteger sus otros dientes naturales. Algo que me ha pasado es que a lo largo de la experiencia clínica he podido ver que o los dientes se desgastan, o los dientes se fracturan, o los dientes se rompen o se empiezan a mover más. Ah, sí. Y eso es un gran problema porque podemos perder ese diente, ¿no? Sí. Qué peor que una fractura, ¿bien? Y que sea tan dolorosa que tienes que acudir corriendo al dentista, ¿bien? Y no sé si te ha pasado alguna vez que has tenido que tratar de acudir corriendo durante esta pandemia donde los servicios estaban totalmente cerrados. Que durante la pandemia o al regresar, ¿has tenido algunos pacientes que han tenido emergencias de este tipo? Sí, sinceramente varios. Varios pacientes que he tenido que recomendarle el uso de las férulas porque ya sea que nunca habían tenido ningún tipo de inconveniente y han tenido por ahí sus contenciones, pero aún así las contenciones no protegen el diente con diente. Las contenciones son estos aparatos de ortodoncia. Ya. Exacto. Okay. Entonces, y si es necesario colocarlo porque al estar ya tanto tiempo en casa, con tantos factores externos que nos pueden agobiar, ya sea que tengas un puente, una corona, un implante, ¿no? Estas cosas que son artificiales, si rozan con un diente natural, siempre el que va a salir perdiendo es el diente natural. Definitivamente. Y recordemos que también nuestros dientes son como esa tabla sobre la cual saltamos una y otra vez y se va fatigando y de pronto en el primer salto se rompe. No, estaba mal la tabla. Ese día no se rompió con ese salto, sino que ya había un efecto acumulativo. Y estas férulas lo que tratan de hacer es protegernos. O a veces inclusive he visto también casos que después de esta cuarentena estricta que tuvimos, daños a nivel de la raíz del diente. A veces uno sobrecarga tanto los dientes de fuerza que no molestan, no se fracturan, no se desgastan, pero en la raíz del diente empiezan a darse manifestaciones y se empieza a inflamar y a formar un proceso infeccioso porque de tanta fuerza que uno aprieta el diente, el nervio que está dentro del diente también se muere. No da ninguna manifestación, pero lo único que se nota es una bolita a nivel de la raíz del diente que ya indica que el diente se murió. Eso es algo que yo no había visto antes. Bien. Y es increíble cómo a partir de las fuerzas de la mordida, esta mordida alterada, estas fuerzas alteradas, se puede morir el nervio. Sí. Es algo increíble. Otro problema es también que hay tantas fuerzas que las encías se retraen, se corren.
y viene la sensibilidad, y viene pues el problema estético, y si tenías ahí una funda, una corona, una restauración, se nota el borde y tenemos más problemas. Bien, entonces realmente el estrés nos saca del juego, el estrés puede causarnos muchos más problemas. Sí. ¿El estrés solamente lo manejamos nosotros los dentistas? No, en realidad lo maneja también la parte de rehabilitación física. Cuando yo tengo pacientes así, los derivo porque no solo es el tema dental, sino es nuevamente trabajar en la raíz del problema. Hay que analizar qué te está pasando. Nosotros como dentistas no trabajamos de manera aislada, trabajamos siempre en conjunto. Así es que espero que cualquier tipo de información que puedes haber sacado de este episodio te lleve no solo a visitar tu dentista, sino también a que veas qué otras alternativas te pueden ayudar. Naturales también, ¿por qué no? Que son muchas veces las cosas que yo también utilizo. El estrés puede causar muchos más problemas con las caries, con las enfermedades de encías, y seguramente hablaremos de eso ya en otro momento. Ok, nos despedimos. Sí, muchísimas gracias por siempre estar conectado y pendiente de nuestros episodios. No dejes de mandarnos tus preguntas. Exacto. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestras diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Adiós. Chao.